Pues buenas tardes, hermanos. Les saludamos a todas las mamás en particular, todas las hermanas, porque sabemos que hay hermanas que anhelan ese momento y la soberanía y el plan de Dios nos les ha dado esa bendición, pero recordamos que ser mamá no es nuestra identidad primaria. Por supuesto que es una bendición muy grande y sentimos una profunda gratitud por las mamás que tenemos tanto en la iglesia como hemos experimentado en nuestros hogares, ¿verdad? Y gracias por el sacrificio que realizan. Quizás en este momento, más que casi en cualquier otro, se ha podido detectar ese sacrificio que ustedes realizan. Y gracias, hermanas, por la manera en que sirven tan fielmente a Dios y a sus familias, y les agradecemos profundamente eso. El día de hoy no vamos a tener un mensaje que se enfoque en las madres, sino que nos vamos a enfocar específicamente en el texto que tenemos delante de nosotros. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que tenemos aquí para el día de hoy. Y vamos a estar considerando este pasaje, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21, esperando con esperanza. Quiero que te imagines conmigo por un momento un niño que está hablando con su papá y su papá le está dando ciertas instrucciones. Y las instrucciones que le da es que mira, yo te prometo que voy a traerte algo que es maravilloso, un regalo, quizás algo que el niño ha deseado por mucho tiempo, es algo que es mucho más que una paleta de payaso que se lo va a comer en un momento, quizás es una bicicleta o algo así, algo que ha deseado por mucho tiempo. Pero el papá le dice, mira, yo tengo que ir a hacer unos mandados y voy a regresar. Pero mientras que yo estoy allá haciendo mis mandados, yo quiero que tú trabajes. Y quizás están en el pueblo de su abuelito. Y el papá entonces le lleva al campo del abuelito, ahí a la parcela y le da quizás una pala, quizás unas herramientas y le dice, mira, yo quiero que trabajes aquí en el campo hasta que yo regrese y te traiga tu regalo. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que le hace el niño a su papá? Lo primero que le va a preguntar es, ¿cuándo regresas? ¿A qué hora? ¿Cuánto te vas a tardar? Imagínate que el padre le dice, pues, mira, no te voy a decir cuándo. Tú simplemente sigue trabajando. Y bueno, el niño no se convence mucho, pero empieza a trabajar y quizás está un poco, pues, contento al inicio, ¿no? Es niño de ciudad, a menudo no tiene esta oportunidad de trabajar en el campo y entonces ahí está con la pala, con el pico, con las otras herramientas, moviendo la tierra y luego el sol empieza a calentar, le empiezan a salir ampollas en las manos, la espalda le empieza a doler y a cada ratito él se detiene para mirar, para ver cuándo viene papá, para ver si ya viene por el camino. Y papá no viene. Pues seguramente en esa situación se va a sentir tentado a dejar de trabajar, a tirarse ahí debajo de la sombra de un árbol y esperar hasta que llegue papá, pero sin hacer lo que su padre le ha dicho. Y ¿sabes lo que es quizás el aspecto más difícil? El aspecto más difícil creo que sería el hecho de que no sabe cuándo regresa. Si él hubiera recibido una tarea muy específica, mira, quiero que muevas este montón de piedras y que los muevas a este lado, bueno, pues él puede ir midiendo el avance. O si él sabe que papá dice, mira, a las 3 de la tarde aquí voy a regresar, pues puede ir preguntando qué hora es y saber cuánto le falta, pero él no sabe cuándo viene papá. Y eso es lo más difícil. Quizás lo más difícil de la esperanza es una esperanza o una espera indefinida, cuando no sabemos cuánto va a ser la espera. Eso es muy difícil. En el primer pasaje de 1 de Pedro que estudiamos la semana pasada con el pastor Mario, aprendimos que Dios nos ha dado una esperanza maravillosa, ¿verdad? Es algo increíble, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada para nosotros en los cielos, algo glorioso, ¿verdad? Pero dentro de esa palabra esperanza hay otra palabra, ¿verdad? Y es la palabra espera.
Y la espera indefinida es difícil, es probablemente lo más difícil de la esperanza. Y cuando nosotros tenemos esa clase de espera indefinida, que se alarga, y no solamente se alarga, sino que durante esa espera, ¿qué está sucediendo? El apóstol Pedro nos dijo que estamos sufriendo, estamos siendo probados. Entonces, no es fácil. Y muchas veces en esa espera que es un tanto indefinida, lo que nosotros podemos sentir es un deseo de flaquear, de rendirnos, de abandonar. Esto pasa a nivel anímico, en el corazón de cada uno de nosotros, un aspecto emocional quizás. Puede pasar también en nuestra vida espiritual. Que nuestras disciplinas espirituales, que nuestra vida espiritual empieza a decaer. ¿Y todo por qué? Porque estamos con esperanza, pero la espera es indefinida y es larga y es difícil. Y entonces flaqueamos. ¿Te has sentido así en alguna ocasión? Quizás te sientes ahora mismo así con la cuarentena, ¿verdad? Empezamos pensando que quizás sería unas 2 o 3 semanas y de repente ahora estamos con pues ya varios meses y quizás se extienda unas semanas todavía más y hay un futuro incierto. Es difícil esperar. Es difícil esperar cuando el tiempo, la duración es indefinida. Pero, ¿sabes? En ese contexto tenemos nosotros esperanza y podemos nosotros vivir de una manera que agrada a Dios, a pesar de que sí, es extremadamente difícil. Y lo que vamos a ver en los versículos que nos tocan, que son del 13 al 21, vamos a notar la siguiente verdad. Espera tu herencia garantizada e incontaminada. ¿Y cómo? Viviendo una vida santa e incontaminada. Eso es lo que Dios espera de nosotros durante la espera. Que estemos esperando con esperanza, pero que la vida que nosotros vivamos durante esa espera sea una vida santa e incontaminada. Ahora, lo que vamos a hacer es desglosar esas dos partes de esa oración, ¿verdad? La primera parte, espera tu herencia garantizada e incontaminada. Vamos a pensar un poquito sobre esa frase. Y luego vamos a ver la segunda frase, que es viviendo una vida santa e incontaminada. Y básicamente esos son los dos puntos del sermón el día de hoy. Y el primer punto nosotros lo podemos encontrar en ese versículo 13, donde nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que hemos visto en los versículos anteriores es que tenemos una herencia garantizada e incontaminada y ahora el apóstol Pedro nos recuerda que tenemos que esperar. Es interesante el versículo 13 porque el único verbo imperativo en el griego es espera por completo. De hecho, son dos palabras, realmente es espera. Ese es el mandato. Los otros dos son participios griegos, pudiéramos traducirlos así, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios, esperad por completo. Lo que Dios nos dice es que tenemos que esperar. Esperar, y no solo esperar, pero nos dice, espera por completo. La palabra completo es la misma palabra que vimos hace unas semanas en Santiago. De hecho, vamos a ver varias conexiones con Santiago capítulo 1. ¿Te acuerdas cuando Santiago nos decía que la paciencia tiene que tener su obra completa? Esta es la misma palabra. ¿Qué significa esa palabra? ¿Se acuerdan? Significa hasta la meta. Entonces, creo que Pedro no nos está diciendo pon toda tu esperanza en esto, sino que nos está diciendo espera hasta la meta. Espera hasta se cumpla, hasta que se haga realidad lo que tú estás deseando, lo que es tu esperanza. Y nos dice cuándo es esa esperanza. Lo que nosotros esperamos y tenemos que esperar hasta cuándo, hasta que la gracia se manifieste cuando Cristo venga. Nuestra esperanza como cristianos no está en este mundo y el pastor Mario tocó esto la semana pasada.
Estamos muy enfocados en nuestra cuenta bancaria, en nuestras posesiones materiales, en nuestra posición social. Y la realidad es que durante el tiempo que Dios nos deje aquí, la vida va a ser difícil. Y durante esa espera indefinida, nosotros tenemos que esperar que Cristo venga. Ahí es donde tenemos que exponer nuestra esperanza. Esta vida, ¿cómo va a ser? Va a ser difícil. De alguna manera tenemos la idea de que la vida aquí debería ser fácil, ¿no? A veces incluso pensamos que porque nosotros somos cristianos, la vida debería ser más fácil. Pero la realidad es todo lo contrario. Vamos a sufrir. Y eso nosotros lo sabemos y lo esperamos. Y nuestra esperanza, ¿dónde está? ¿O cuándo está? Nuestra esperanza está en ese momento cuando Jesucristo venga. Eso es lo que nosotros esperamos. Y no sabemos cuándo es eso. Y eso significa entonces que las pruebas en nuestra vida no tienen fecha de caducidad. No sabemos cuándo se van a vencer y cuándo van a pasar. Y esto es algo muy difícil para nosotros. Recuerdo hace ya algunos años estar sentados en el Starbucks aquí en las Américas con un joven que estaba luchando con deseos homosexuales. Y recuerdo cuando le pregunté si él estaría dispuesto a vivir el resto de su vida luchando contra sus deseos y sin entregarse a sus deseos homosexuales. Ese joven, cuando le hice esa pregunta, como que hizo así y me miró en silencio por varios minutos. Bueno, quizás no minutos, se sintieron largos, pero un silencio por un buen tiempo. Y luego me dijo, es que Mateo, yo creo que no podré aguantar. Yo creo que eso no lo puedo aceptar. Y quizás tú has tenido tus pruebas así. Quizás para ti no es un deseo homosexual de tal grado, pero quizás tú estás luchando con una prueba en tu vida y no hay fecha de caducidad, no hay fecha de vencimiento y esa espera indefinida es difícil y te hace flaquear y Dios te dice, espera hasta la meta. Ahora, ¿cómo vamos a esperar hasta la meta? ¿Cómo podemos vivir así? Bueno, el versículo ya nos ha dicho algo acerca de esto. Dice, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. Ahora esa frase no es muy común, ¿verdad? ¿Qué significa ceñir los lomos? Bueno, esto viene del mundo antiguo, del primer siglo, donde los hombres llevaban túnicas largas, que llevaban hasta el piso prácticamente. Y entonces cuando ellos tenían una actividad que requería fuerza y movilidad, lo que hacían es que se ceñían los lomos. Los lomos pues son las piernas, ¿verdad? La parte superior de la pierna. Entonces lo que ellos hacían es que tomaban la túnica y esa parte posterior de la túnica la doblaban y luego se la metían así en el cinto, para que de esta forma la túnica quedara más o menos a la altura de las rodillas o un poquito arriba de las rodillas, y eso les permitía más movilidad, que no les molestara el movimiento, que no les impidiera el trabajo. Y en particular esto se hacía cuando había alguna batalla que luchar. Y entonces lo que nos está diciendo es que nos preparemos para actuar, para luchar. Y es curioso porque nos dice aquí dónde está esta lucha, ¿verdad? No es una batalla con espadas y escudos, sino esta es una batalla que se libra en nuestra mente. Se libra en nuestra mente. ¿Y qué significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Bueno, creo que la siguiente frase nos lo explica, siendo sobrios. La palabra básica de la palabra sobrio es no estar embriagado, no estar borracho, ¿verdad? Pero la idea de esta palabra es que somos personas que estamos en control de nuestros pensamientos, que no somos presa de pensamientos irracionales. Esa es la definición de la palabra griega. Esto no es la vida de una persona que se deja llevar por sus ideas, por sus pensamientos. Tampoco nos da la idea de una persona que simplemente vive de una manera espontánea, de una manera relajada, descontrolada. No, nos da la idea de una persona que vive una vida extremadamente disciplinada, especialmente en su mente.
Otra vez vemos una conexión con Santiago capítulo 1, donde nos dice que lo consideremos por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. ¿Se acuerdan la definición que dimos o la frasecita que usamos para describir considerar? Tenemos que hacer un ejercicio mental activo. Pedro nos está diciendo exactamente lo mismo. Tenemos que ser soldados disciplinados, luchando contra esas cosas que nosotros tenemos, siendo personas que somos sobrias. Perdón, que no lo he venido avanzando, ¿verdad? Pero esto es lo que nos quiere decir Pedro. ¿Dónde está la lucha por no perder la esperanza? Está en tu mente, hermano, hermana. Esa prueba que nunca parece acabar. ¿Dónde está la lucha? La lucha no está con otra persona, no está con un jefe malo o difícil, no está con un problema económico. ¿Sabes dónde está la lucha verdadera? La lucha verdadera está en tu mente. De que tú tengas pensamientos racionales. ¿Y sabes cuáles son los pensamientos más racionales que tú puedes tener? Son los pensamientos que salen de las Escrituras. Ahí están. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabes lo que entra en nuestra mente cuando hay problemas difíciles? El que pasará, y si esto, y si lo otro, pero es que, y no sé, empezamos a darle vueltas y vueltas a esa clase de pensamientos y tenemos que detener eso. Es increíble. Creo que muchos de nosotros en ocasiones tenemos dificultad en dormir, algunos más que otros. Y para mí me es increíble las cosas que se me entran a la cabeza a las 2 o 3 de la madrugada cuando estoy en la cama y no puedo dormir. Son pensamientos que luego en la mañana, cuando ya estoy despierto, se me hacen irracionales. Pero en ese momento quieren tomar mi mente y es ahí donde tenemos que ser sobrios. Ser sobrios, ceñir los lomos de nuestro entendimiento y esperar que venga nuestra herencia garantizada e incontaminada. Meditar en las cosas que salen de la palabra de Dios. Esa es la primera parte. Pero que sigue, que sigue. Bueno, lo siguiente que dijimos es que lo que Dios espera de nosotros es que vivamos una vida santa e incontaminada. Eso lo vemos en los siguientes versículos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el verbo principal. Otra vez, lo que viene antes no son verbos principales. Ese es el mandamiento. Todo lo demás depende de ese mandamiento. Sé santo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Ahora, hay 3 elementos en los siguientes versículos que vamos a destacar para que nosotros podamos vivir una vida santa. ¿Ok? La primera cosa que vamos a ver es que si vamos a vivir una vida santa e incontaminada, tenemos que imitar el carácter santo de Dios. Eso es lo que destaca para nosotros el apóstol Pedro. Tenemos que ser santos como aquel que nos llamó es santo. Ahora, noten el grado de la santidad que Dios exige de nosotros como sus hijos. Exige que seamos santos porque Él es santo y entonces seguramente quiere que seamos santos como Él es santo. Y si tuviéramos duda de eso, nos dice el versículo que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad de Dios y lo que Él espera de nosotros llega hasta todos los aspectos y límites y recámaras secretas de nuestra vida. Nosotros queremos ser santos en ciertas áreas de nuestra vida, pero Dios no es un poco santo, Dios es completamente santo. Dios no es solamente santo, es santo, santo, santo. Dios no solamente es como que un poquito de luz, ¿verdad? No, Él es luz absoluta. Él es pureza moral absoluta. ¿Se acuerdan de 1 Juan? Y lo que Dios espera de nosotros es esta clase de vida. Y eso requiere entonces que nosotros seamos hijos obedientes. La obediencia no es muy del agrado de ninguno de nosotros. Porque la obediencia implica que no estamos haciendo lo que nosotros queremos, sino que tenemos que hacer lo que otra persona quiere. Nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestros
deseos. Pero no es así como nosotros vivimos, porque somos hijos desobedientes que no nos conformamos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Efesios 2:3 dice que vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y Dios te dice ahora, tú no puedes vivir así. Nos dice Romanos 12:1 y 2 que tenemos que entregarnos a Dios como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Y eso solamente es posible cuando no nos conformamos a este mundo, sino somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que vivir vidas santas. Yo te pregunto, ¿hasta qué grado de santidad estás dispuesto a darle a Dios en tu vida? ¿Y qué grado de santidad no estás dispuesto a darle a Dios en tu vida? O sea, ¿qué cosas de pecado quieres tú en tu vida? ¿Qué actitud tienes hacia el pecado? Estaba pensando en cómo era salir a pasear antes del COVID-19. ¿Te acuerdas de eso? Quizás te cuesta tanto recordar algo que tan lejanamente apartada y perdida en el pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo era antes? O sea, yo recuerdo amigos que su manera, por ejemplo, de salir de vacaciones era simplemente agarrar carretera. Y no sabían ni a dónde iban, no sabían nada. Agarraban carretera. Y se paraban en todos los miradores por el camino, ¿verdad? Si veían un mercadito, se bajaban, se detenían, hablaban con las personas, manoseaban toda la mercancía, a ver si querían comprar algo, y luego pasaban por un pueblito y se les hacía bonito y se detenían ahí, y se sentaban en algún restaurante y ahí comían, y luego seguían hasta llegar en la noche a algún hotelito y no sabían en qué hotel se iban a quedar, pero ahí se quedaban, y luego la mañana siguiente agarran carretera otra vez. ¿Cómo es ahora? Bueno, ahora ya nadie sale, ¿verdad? Pero si tuvieras que viajar, ¿cómo lo harías? Hace unas semanas unos amigos nuestros tuvieron que viajar a Estados Unidos y tenían que ir a cuidar a los padres de uno de ellos, del matrimonio. Ahora, ¿cómo hicieron el viaje? ¿Sabes? Antes del viaje se prepararon con guantes, con gel antibacterial, con cubrebocas, casi traían trajes NBQ, de esos de protección nuclear, biológica y química, ¿verdad? Cuando llegaban a una gasolinera para echar combustible, pues antes de bajarse del carro se ponían el cubrebocas, se ponían los guantes, echaban el combustible, ya ves que en Estados Unidos tú lo echas, ¿verdad? Luego entraban a pagar y pagaban, pasaban al baño y luego regresaban al coche. Antes de meterse al vehículo se quitaban los guantes, los tiraban en la basura, se ponían gel antibacterial, se subían al carro y así iban. De hecho, ni se detuvieron en un hotel, durmieron la noche en el carro por no tener que pasar la noche en algún hotel. ¿Por qué? Porque querían evitar el contagio. De esos dos escenarios que les acabo de describir, ¿cuál te caracteriza a ti en relación al pecado? ¿Cuál? ¿Es una persona que te gusta andar y merodear por donde está el pecado? Quizás te gusta manosear la mercancía. Bueno, no la voy a comprar, pero por lo menos la voy a manosear un poco. ¿Eres así? ¿O estás buscando evitar el pecado? Ahora, entiéndanme bien. No estoy diciendo que tú necesitas meterte en una cuarentena y aislarte de todas las demás personas y aislarte del mundo como si eso fuera a protegerte del pecado. No va a funcionar con el pecado. ¿Por qué? Con el virus funciona la cuarentena porque el virus está allá afuera. Pero el pecado no está allá afuera. El pecado está aquí dentro. Entonces, no estoy diciendo que te pongas en un aislamiento, una cuarentena espiritual y que eso va a solucionar tus problemas. No va a solucionar tus problemas. Lo que yo quiero destacar es la actitud, es la intención, es la planeación que esas personas tenían por evitar el virus. Así deberíamos de ser nosotros con el pecado en nuestra vida también. ¿Cuál te caracteriza a ti con el pecado? Lo que Dios quiere para ti es que tú seas una persona santa. ¿Y sabes cuándo es más difícil no entregarnos a nuestras pasiones? Cuando es una prueba de duración indefinida, donde sea prolongada.
Si el vecino toca música un fin de semana, bueno, te molesta y andas un poquito de mal humor, pero bueno, fue un fin de semana. Pero es cuando es un fin de semana, tras otro fin de semana, tras otro fin de semana, no vas a tardar quizás muchos fines de semana antes de que te venga la tentación de poncharle las 4 llantas a su carro, ¿verdad? O de darle un cristalazo. ¿Por qué? Porque duró la prueba y ahora viene la tentación más fuerte. Cuando tu jefe es difícil y es día tras día, ahí es donde viene quizás la tentación de no esforzarte en el trabajo como deberías o empezar a robar o incluso sabotear algún proyecto simplemente para que tu jefe quede mal. Cuando tienes un hijo que no te obedece y no te obedece y no te obedece, es ahí donde viene la tentación de explotar y de enojarte contra él. Cuando tienes una esposa quizás que no te corresponde sexualmente. Es entonces que viene la tentación a caer en adulterio. O cuando tienes un problema crónico de salud. Y es algo que tú ahora piensas, lo voy a tener toda la vida. Es ahí donde sientes la tentación de dudar de Dios y de alejarte de Dios. Pero hermanos, nuestras circunstancias nunca justifican el pecado. Dios quiere que vivamos vidas santas e incontaminadas y que imitemos su santidad. Entonces, tenemos que imitar su santidad, pero nos da una segunda motivación, es recordando el juicio imparcial de Dios. Noten ahí lo que nos dice el pasaje. Y si invocáis por Padre, si tú dices que Dios es Padre, tu Padre, que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios te va a juzgar. Y nos gusta hablar de Dios como el Dios misericordioso, como el Dios perdonador, y lo es, pero eso no niega lo demás que dice, sí, Dios guarda misericordia y perdona la iniquidad, es pronto para perdonar, tardo para la ira, grande misericordia, sí, pero también es el que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Está en el mismo pasaje. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que recordemos que Él nos va a juzgar. Ahora, pudiera parecer que hay una contradicción ahí. Pues mira, si Dios me va a juzgar por mis obras, entonces la salvación es por obras, ¿sí o no? Pues hemos estado estudiando Gálatas y sabemos que la salvación no es por obras. Entonces, ¿dónde está el encaje de estos dos pasajes? Bueno, yo me lo imagino así. El día del juicio una persona llega delante de Dios y dice, Dios, yo soy tu hijo. Y Dios dice, ok, qué bueno que tú afirmas eso, pero vamos a ver si es verdad. Y va a abrir los libros y va a ver si tú andaste en santidad. Va a examinar tu vida, va a evaluar tus obras. Y si realmente eres un hijo de Dios, la esperanza que tú tienes en la vida venidera, en la gracia que viene cuando Jesucristo se va a manifestar, eso te motiva a vivir una vida santa. Primero Juan nos dijo eso. El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo. Y si tú no andabas en santidad, eso significa entonces que realmente tú no eras hijo de Dios. Ahora, note, la santidad no te hace hijo de Dios. No. Ser hijo de Dios te hace santo, te hace vivir en santidad. Es la prueba más grande. Por eso Dios nos puede juzgar verdaderamente de acuerdo a nuestras obras. Y un día todos nosotros vamos a presentarnos delante de Dios. Y Dios nos va a preguntar por nuestras obras. Si anduvimos en santidad. Y va a juzgar de una manera imparcial. Y eso motiva la santidad en nosotros, en vivir una vida incontaminada. Pero hay una tercera motivación que el apóstol Pablo nos da, empezando en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que nosotros necesitamos conocer que la sangre que nos redimió es la sangre pura, incontaminada de Cristo. Eso es lo que nos salva.
Ahora, quiero que notemos aquí un tema que ha venido a través de todos estos pasajes hasta ahora, en Primera de Pedro. Es el hilo, creo que lo une todo, ¿ok? Frecuentemente ha surgido la idea de incontaminación, de cosas puras, sin manchas. ¿Cómo se conectan esas cosas? Bueno, aquello que dura porque no es corruptible. O sea, no hay nada en ello que lo puede corromper. No hay corrupción, no hay suciedad, no hay contaminación. Y entonces no se corroe y no se descompone. Por eso dura, por eso no se echa a perder. Entonces piensa en esto. La herencia que Dios nos ha dado, ¿cómo es? Pues es una que no se marchita, que no se corroe, que es inmarcesible, que es incontaminada. Así es. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Viene de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es santo. ¿Y qué significa que Dios es santo? Que no hay ni una mancha de corrupción moral en Dios, ni una sola bacteria, ni un solo microbio de pecado en Dios. Entonces la herencia es incontaminada porque viene de un Dios santo e incontaminado y nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, sangre sin mancha y sin contaminación. Así es ese Cordero que nos ha redimido. Y entonces, ¿qué debe de provocar en nosotros? Una vida sin mancha y sin contaminación, una vida santa. O sea que la naturaleza de nuestra herencia, la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza de Cristo y la sangre que nos redimió, todo es santo, puro, sin mancha, sin contaminación, como es la vida que tú y yo debemos de vivir. Santa, sin mancha, sin contaminación. Así debemos de vivir nosotros. Ese es el estilo de vida que Dios pide de nosotros. Que no andemos según la vana manera de vivir. No, sino, ¿qué es vano? Aquello que no dura, aquello que no tiene valor, ¿verdad? Eso es lo que significa vano. Y eso contrasta con la sangre preciosa que nunca se va a corromper, que nunca pierde su vigor, que nunca va a tener contaminación, que va a durar para siempre, la sangre de Cristo. Y entonces vive así, vive de manera santa. ¿Y sabes por qué vas a vivir así? Los versículos 20 y 21 lo describen. Nos dan aquí una nota dulce de esperanza. Y esto es lo que quiero que termines pensando en esto. Mira lo que dice acerca de ese cordero. Ese cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios te ama. En la prueba que tú experimentas, Dios te ama. Ahora piensa también en Cristo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, amado por Dios, vino a esta tierra, destinado así por Dios, y sí, era el Hijo de Dios, pero mira lo que le pasó al Hijo de Dios. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Ah, gloria, eso es lo que tú y yo queremos, ¿no? Esperamos la gloria. ¿Pero qué vino antes de la gloria? La resurrección. ¿Y por qué tuvo que resucitar? Porque murió, porque sufrió. ¿Sabes que en el plan perfecto de Dios, con su Hijo amado, hubo sufrimiento antes de gloria? Y con los hijos de Dios, tú y yo, es lo mismo. Antes de la gloria viene sufrimiento. Pero Cristo sufrió de esta forma. Y tú y yo podemos esperar con esperanza. Porque sabemos que hay un plan destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, caracterizado y moldeado por el amor de Dios por nosotros. Y entonces podemos tener fe y esperanza en Dios en medio de esas pruebas que son indefinidas en su duración. Entonces quizás tú eres esa mamá con esos hijos que no obedecen, o ese jefe, o tienes ese jefe difícil, o tienes deseos sexuales que no puedes satisfacer. Quizás hay esposo o esposa difícil en tu hogar, o tienes ese problema crónico de salud, o quizás eres un hijo que tienes padres que te desesperan, o quizás luchas con emociones y pensamientos y has luchado y no se resuelve esa situación. ¿Sabes? La espera indefinida es la parte más difícil de la esperanza. ¿Sí?
¿Estás dispuesto a esperar sin fecha de caducidad? Sí hay una fecha de caducidad, pero tú no sabes cuándo es. ¿Estás dispuesto a esperar con esperanza, aun cuando no sabes cuánto vas a tener que esperar? ¿Vas a flaquear anímica y espiritualmente? ¿O vas a hacer lo que estamos viendo aquí? Sí, es verdad que la espera indefinida nos quiere hacer flaquear anímica y espiritualmente, pero espera tu herencia, garantizada e incontaminada, viviendo de mientras una vida santa e incontaminada. Ciñe tu mente. Sé sobrio. Espera por completo hasta la gracia que venga en la revelación de Jesucristo. Vive una vida santa, imitando la santidad de Dios, recordando el juicio imparcial de Dios, conociendo la sangre incontaminada que a ti te rescató de tus pecados. Hermanos, esto nos motiva para vivir una vida santa e incontaminada, aunque no tengamos fecha de caducidad. ¿Estás dispuesto a esperar así? Vamos a orar. Padre, gracias por la esperanza viva que tú nos das. Esa resurrección de Jesucristo que nos garantiza a nosotros también gloria. Padre, mientras es difícil, y yo sé que hay hermanos y hermanas que están en medio de situaciones muy complicadas. Y Padre, yo te pido que en medio de esas situaciones tú les ayudes. Que de esta forma ellos puedan esperar con esperanza, viviendo una vida santa, incontaminada. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.